Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Usted sabe bien que todo poder es relato. Vamos a ver, todo poder necesita un relato. Siempre al lado del poderoso está el escriba que justifica, que legitima el poder. Si esto ha sido verdad siempre, hoy lo es muchísimo más por la extensión y la intensidad de las comunicaciones, que le voy a contar a usted, ¿verdad? Bueno, cuando el relato se da la vuelta, el terremoto es descomunal. Y eso es exactamente lo que está pasando en el entorno de la guerra de Ucrania, donde Trump ha hecho algo insólito, que es coger un relato de justificación del poder, es decir, Putin malvado invade Ucrania, débil víctima, y hay que ir a socorrerla para defender la libertad occidental, y darle la vuelta al relato. Y a partir de este momento, Putin no es que haya dejado de ser malvado, ni es que haya dejado de invadir, que lo ha hecho. Es que lo que había aquí no era una débil víctima que defendía nuestras libertades, sino que defendía otras cosas, cosas con las que Trump ya no se siente solidario. Intereses del establishment demócrata, intereses de la oligarquía transnacional, otras cosas que ya iremos viendo, porque no cree usted que nadie lo tiene muy claro, salvo seguramente Trump. Subrayo esto porque ha sido bastante lamentable ver estos días en la prensa española a todos los que durante 3 años han estado sosteniendo una línea narrativa homogénea, vamos, ¿qué homogénea? Berroqueña, ¿verdad? Ahora decir, no, Trump es que no está informado. Claro, hombre, vamos a ver, sí, ¿no? El problema es que vosotros habíais llegado a creeros absolutamente ese relato. Un relato que, quiero recordar, comenzó nada más empezar la guerra con la prohibición de Russia Today, Sputnik, etcétera, en suelo occidental. O sea, todo ha sido así. Todo ha sido un gran relato de poder. Claro, cambiar el relato nos abre un mundo enteramente nuevo y de incertidumbre también. Se vive más cómodo en las certidumbres, aunque sean ficticias, ¿verdad?, que en la incertidumbre en la que ahora estamos, pero entramos en plena incertidumbre. Empezó la semana pasada con el discurso de Vance en la cumbre de Múnich, siguió con las lágrimas de Heusgen en esa misma cumbre, mucho más importantes como símbolo, ¿verdad?, de lo que pueda parecer, y han seguido esta semana con el asunto ucraniano, y aún terminarán llevándonos a nuevos descubrimientos con toda seguridad las semanas que vienen. El mundo está dándose la vuelta, está cambiando. Son momentos históricos con toda seguridad. ¿Nos van a llevar a dónde? No tenemos ni idea, pero esto es lo apasionante, estar mirándolo y poder ir contando sin prejuicios. Es decir, sin ideas preconcebidas, sin relatos asumidos que al final nos conviertan en siervos de uno u otro poder. Lo vemos. Dentro de un instante vamos a los usuarios convencionales. Antes, y siendo como ha sido, ¿verdad?, la semana, anunciábamos ayer que hoy, hombre, usar no, coracero. Porque esto hay que entrar a fondo y despacio en todo lo que está pasando para ver qué entendemos, si conseguimos entenderlo, ¿no? Hay un montón de frentes abiertos y por eso nos resultaba extremadamente importante contar con el juicio de Ignacio García Valdecasas, embajador de España, R. ¿Qué está pasando, Ignacio? Muy buenas noches, sí. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí, bienvenido una vez más y casi te diría, empieza a hablar por esa boquita. Lo que ha pasado en 8 días ha sido brutal. Sí, muchas gracias al Gato y un saludo a la audiencia. No, la introducción que tú has hecho es muy oportuna y muy acertada. Estamos desorientados, todo el mundo está desorientado. Y para intentar orientarse tenemos 2 ejes. Por un lado, entender lo que es la política americana de política exterior y luego lo que es el relato, lo que tú has dicho que es el relato y el uso fundamentalmente de la mentira. Sorpresa por lo que ha hecho Trump, sin duda, pero porque tenemos un poco memoria de pez y no vemos que a veces los norteamericanos pues, dan en su política exterior algún bandazo. Se firmó el acuerdo de Irán para evitar que Irán llegara al arma nuclear
con Obama, llegó Trump y anuló el acuerdo. Estados Unidos ha estado entrando y saliendo de la UNESCO, pues según han venido las distintas administraciones. Y luego, junto a esa caótica, a veces cambiante política exterior, pues está lo que llamamos el síndrome de Saigón, en donde en algún momento determinado los Estados Unidos pues sienten una prisa irrefrenable por irse. Entonces, bueno, los que seguimos, por ejemplo, a Jeffrey Sachs, pues nos ha sorprendido un poquito menos esta aplicación del síndrome de Saigón, que lo vimos en Kabul, que lo vimos en Somalia, que lo vimos en Bagdad, y Jeffrey Sachs es muy gráfico. Él dice, como tengáis un problema serio y los Estados Unidos vengan a ayudaros, echaros a temblar porque corréis el riesgo de ser absolutamente destruidos. Yeah. Y efectivamente, pues eso ha ocurrido. Y luego, esa es la primera parte de por qué nos cuesta trabajo entenderlo. Los que hemos estado siguiendo algunas informaciones alternativas en canales de YouTube, en canales de Telegram, no sin dificultad, este bandazo nos ha sorprendido un poco menos. Pero las mentiras nos han afectado igual que a todo el mundo. A mí me han engañado en algo que yo he estado 45 años trabajando en mi profesión y luego me he dado cuenta a los pocos días de que efectivamente me estaban engañando. La mentira es consustancial a la guerra. Claro. Es consustancial a la guerra. Es un arma más. Es un arma de la guerra. Claro. Y ya hace 2600 años Tucídides lo explica con detalle en la guerra del Peloponeso. O sea que no hay que escandalizarse. Es normal. Y es que creo que a veces hasta necesario utilizar la mentira como arma de guerra. La interpretación que el Estado Mayor alemán durante la Primera Guerra Mundial y el final de la Primera Guerra Mundial ofreció a su opinión pública de que la guerra la había ganado Alemania era una enorme mentira. Pero el pueblo alemán estaba absolutamente convencido. Pues, lógicamente, cuando llegó el Tratado de Versalles, las reparaciones de guerra, las ocupaciones de las minas, pues claro, eso inevitablemente iba a producir un efecto. Y el efecto pues se llamó Adolfo Hitler. Entonces, la mentira está en la guerra. Lo que tenemos que saber, no podemos evitarla y a lo mejor quizás no debemos evitarla. Lo que tenemos que hacer es conocerla. Entonces, en la guerra de Ucrania, desde el año 2004 hasta la última mentira, que esa se la ha inventado Trump, la vimos ayer en vivo y en directo, pues hay toda una serie de mentiras. Incluyo en la palabra mentira las medias verdades, las manipulaciones, las tergiversaciones, los ocultamientos, para simplificar, llamarle mentira. En el momento en el que seamos conscientes de las mentiras en las que nos han estado engañando, y a mí el primero, pues podemos entender mucho mejor lo que está ocurriendo y quizás intentar entender lo que va a ocurrir. Vale, seguro que esté usted preguntándose, que empiecen a contar esas mentiras. Bueno, seguramente no tendríamos tiempo suficiente, pero mentiras sobre la guerra de Ucrania. Olvídese usted de que hayan buenos y malos. En general, en cualquier cosa, olvídese usted de que hayan buenos y malos, porque lo que son intereses concretos materiales y con frecuencia igualmente legítimos, pero esta es otra cuestión, es moral, ¿verdad?, en juego. En el caso concreto de la guerra de Ucrania, lo que hemos asistido desde hace un cierto tiempo, y aquí es donde yo no veo claro el hilo, es a una, ¿cómo decir?, una alternativa del interés, no tanto ucraniano como de las potencias que le rodeaban en su relación con Rusia o contra Rusia. Quiero decir, no tengo muy claro que hayan seguido una política siempre coherente a lo largo del tiempo respecto a Rusia. No, eso es cierto. No ha habido una conspiración, no ha habido un diseño. Ha habido algún diseño de algunos autores, como de Dzerzhinsky, pero lo que ha habido son iniciativas que en un momento determinado u otro pues han llevado a la guerra con Rusia. Eso es evidente. Intervenciones que quizás nos podíamos haber evitado. Nos podíamos haber evitado el Maidán 1 y sobre todo nos podíamos haber evitado el Maidán 2, que se construyó sobre una gran mentira de que no había habido una quiebra del Estado de Derecho en Ucrania, que había sido una revuelta popular, como si las revueltas populares no pudieran ser quiebra del Estado de Derecho, como ocurrió en San Petersburgo en el mes de febrero y en el mes de octubre de 1917. O sea, ahí ha habido una intervención que podíamos habernosla evitado. Occidente ha empujado con... Bueno, Occidente... A esto me refería precisamente. Es decir, tú tienes, cuando sigues la historia desde, digamos, ampliando el foco, en el caso concreto de Ucrania, tienes un poder local ucraniano
extremadamente inestable, porque ves que hay oligarquías peleándose permanentemente, unas oligarquías prorrusas, unas oligarquías propiamente ucranianas, dentro de estas a su vez, bueno, aquello ha sido un contradios, y otro poder externo manejándolo, pero no siempre en la misma dirección. Y el resultado ha sido, al final, la emergencia, la creación de... literaria de un personaje como Zelensky, que es una creación literaria. Claro, absolutamente. Hasta el año 2013, la relación entre la Unión Europea y Rusia era una relación súper estrecha, con un nivel de... han desaparecido las páginas, en la página web de la Unión Europea, han desaparecido muchas páginas sobre cuán estrecha era la reunión, 2 cumbres anuales, reuniones de ministros por grupos, estuvieron a punto de suprimirse la obligación del visado. Las inversiones en el año 2013 creo que fueron superiores en la Unión Europea en Rusia que la Unión Europea en Estados Unidos, y incluso los intercambios comerciales. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues había otras fuerzas que empujaban hacia otro lado, y ese fue el Maidán. El Maidán, otra de las mentiras, de que si quieres que hagamos la lista, el nuevo gobierno que fue diseñado por Victoria Nuland, eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Cuál no lo sabe todo el mundo. ¿Cuál iba a ser el gobierno? Esto es una cosa mía, yo ya que lo siento interrumpirte, pero me parece que hay que subrayarlo, porque yo he constatado que es que no lo sabe todo el mundo, me parece que lo sabemos 3, o sea, Ignacio, otro y yo. No, exagero, pero muy poca gente sabe algo que además fue público, porque quedó grabado, que es la intervención de esta mujer, que después alcanzaría puestos aún más altos en la administración norteamericana, cuando le pregunta al embajador norteamericano allí qué va a decir la Unión Europea. Sí, dijo una grosería que no puedo repetir, en el estaban gato al hablando agua. Manifiestamente de que los Estados Unidos habían promovido la... y además nombraron el gobierno después de una revuelta popular que echó a un presidente que era legítimo, legalmente elegido, democráticamente elegido, y que había sido bendecida su elección por absolutamente todos los observadores de la tierra. Entonces fue ya una primera gran mentira. Otra gran mentira fueron los acuerdos de Minsk. Yo estaba en Moscú destinado en aquel momento y estábamos estudiando con toda intensidad por qué no entraban en vigor los acuerdos de Minsk, qué pasaba en la frontera, qué quería Rusia, qué quería Ucrania. Claro, yo me fui y ya pues abandoné esa lucha, pero claro, pocos años después sale el señor presidente de la época, Poroshenko, Angela Merkel y François Hollande, que eran los mediadores de los acuerdos de Minsk, y dice que todo había sido una comedia, todo había sido una farsa para engañar al gobierno de Rusia, y que no tenía ninguna intención de poner en práctica los acuerdos de Minsk. Lo que se trataba de ganar tiempo para permitir a Ucrania rearmarse y tener un ejército lo suficientemente poderoso para conquistar por la fuerza e imponer por la fuerza en el Donbass y en Crimea. Claro, esa fue otra gran mentira, otra gran manipulación. Si no, yo insisto, si no se conocen todas las mentiras, todas las manipulaciones y todas las tergiversaciones, lo que está ocurriendo ahora no se entiende, es imposible, absolutamente imposible entenderlo. A raíz de eso vino otra mentira, que Ucrania seguía siendo un país absolutamente democrático, cuando lo primero que hizo el nuevo gobierno, la lista de Victoria Nuland, fue prohibir el ruso en un país donde quizás más del 50% tenía el ruso como lengua materna y lo usaban como lengua vehicular el 70 o el 80% de la población. Y luego la represión física. La primera protesta que hubo contra el golpe de Estado del Maidán fue en Odessa. Los manifestantes fueron acosados por las fuerzas de orden, enviadas desde Kiev, se refugiaron en el edificio de los sindicatos, que ardió con varios miles de personas dentro, y nunca se investigó qué había pasado en esa matanza, y nunca hubo un juicio y una condena. Y luego la guerra del Donbass. Algún día se publicarán las actas enviadas por los observadores de la OSCE. Yo no las conozco, no he hablado con ningún observador de la OSCE, no tengo un conocimiento directo, pero sí tengo un conocimiento indirecto de que en la guerra del Donbass los observadores de la OSCE levantaron actas de verdaderos horrores por parte del ataque que sufrió la población civil del Donbass proveniente del gobierno de Kiev. No es un gobierno nazi, eso es mentira, otra mentira, pero sí es un gobierno que ha desde el año 14, que ha glorificado
a algunos nazis. El más chusco, aquel Bandera. anciano en el Parlamento canadiense, que se le rindió un homenaje porque había sido un luchador antirruso. Y luego al día siguiente se descubrió que no era un luchador antirruso, sino que era un colaborador de la SS alemana en Ucrania, que lo que había sido, había participado en las matanzas de judíos y de polacos en la Ucrania occidental. Esta es la típica historia que cuando la cuentas, luego todo el mundo te va a mirar mal, porque No. tienes la versión cinematográfica de la historia, pero vamos a ver, la vida en la Unión Soviética, años 20-30, era horrorosa. Ucrania, no solo Ucrania, otras repúblicas de la Unión Soviética sufren un programa de extinción física deliberada, programada por parte del régimen, fundamentalmente con la cuestión agraria, que en Ucrania es lo que se llama Holodomor, pero que no pasó solo en Ucrania. Dentro de la revisión, en el contexto de la propaganda de guerra, ahora se ha vendido. En el Holodomor los rusos matan a los ucranianos de hambre. En el Holodomor, los comunistas, Moscú... Los bolcheviques, como les llama Putin, para no llamarles ni soviéticos, ni rusos, ni comunistas, los bolcheviques atacaron al campesino ucraniano y al campesino ruso. Exactamente. Y dentro de esos bolcheviques había rusos y ucranianos también. Y, por cierto, muchos judíos dentro de las élites. De tal forma que cuando después Alemania invade, toda esa población que acaba de pasar por... todo género de atrocidades, los recibe como salvadores y les ayuda a perseguir judíos. Es así. Yo sé que a la gente esto le quita una película de la cabeza, pero es que la historia europea es muy complicada. Y más vale que podamos entenderla al mismo tiempo. Por eso en Ucrania ahora, para mucha gente, como la famosa milicia Azov y demás, pues salir de repente con una runa en el uniforme, pues es un signo de prestigio. Si no conoces toda esa historia, pues no lo entiendes. Bueno, pues eso. ¿Y eso quiere decir que sean nazis, como dicen los rusos? No. Ese es otro invento. Es mucho más complicado. Un invento por parte, Claro. un invento por parte de Rusia para justificar también ante su opinión pública lo que ellos llaman operación especial, que ni es una operación especial ni fue una invasión a gran escala. Esta es otra historia. Claro, esto sí que me gustaría, porque esto es una cosa que yo he defendido aquí y que me ha llamado de todo. O sea, la invasión de febrero del 22... exactamente una invasión. No, una invasión no era. Primero, ya pasamos al segunda parte, que hemos hablado de las invasiones de las mentiras de antes de la guerra y ahora las mentiras de la guerra. La primera mentira, que fue un ocultamiento, fueron las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en octubre, noviembre y diciembre del 21, donde Rusia imploraba, por favor, que se detuviera la ampliación de la OTAN, que Estados Unidos había prometido a Gorbachev que no se haría, y ya al final, después de 10 estados más, Rusia imploraba que no se continuara esa ampliación. El siguiente paso era Ucrania y Georgia. Esa negociación tardó mucho tiempo en publicarse los textos, ya después de empezada la guerra, pero hubiera sido importante conocer esa negociación para conocer las preocupaciones, las legítimas preocupaciones rusas en materia de seguridad, porque todas las preocupaciones en materia de seguridad son legítimas y las amenazas tiene que definirlas el que las siente. De eso no hay duda. Las amenazas que tú puedes sentir no las voy a definir yo cuáles son amenazas o no para ti, eso lo tienes que defender tú. Y luego, la segunda gran mentira vino de la invasión. Putin es un hombre muy culto. No va a invadir un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados con un ejército de 90.000 o 200.000 personas. Hitler invadió Polonia, que era más pequeña, la Gran Polonia de aquel momento, más pequeña que la Ucrania actual, con un ejército de 1,5 millones de soldados. Putin se equivocó, porque Putin lo que pretendía era simplemente, se equivocó en parte, porque lo que pretendía era cambiar el régimen en Kiev, escenario A, y si fallaba el escenario A, ir a un escenario B, que ese fue el que consiguió obligarle a negociar. Falló el escenario A de tomar el poder en Kiev porque los americanos, a través de inteligencia propia o satelital, subieron de todos los movimientos rusos, impidieron que el aeropuerto fuera tomado por los helicópteros de asalto rusos, no pudieron llegar las tropas transportadas, la quinta columna que sigue habiendo prorrusa en Kiev no pudo actuar, no hubo cambio de gobierno como pretendía Putin, pero sí, esa absurda cadena de tanques, que eso se acuerda todo el mundo, lo que sí obligó al gobierno de Zelensky a llegar
a Estambul, y primero en Minsk y después a Estambul, y al llegar y alcanzar un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania. Un principio de acuerdo de paz, en la que se hubiera respetado la integridad territorial de Ucrania, salvo Crimea, que es un problema que se dejaba a calendas grecas, pero se dejaba abierta su solución, y el resultado era la preocupación fundamental de Rusia en las negociaciones con los Estados Unidos en octubre, noviembre y diciembre del año 21, que era volver a la neutralidad de Ucrania, que estaba en su constitución y en su declaración de independencia, y la no pertenencia a la OTAN. Fue la OTAN. Eso ya no lo discute nadie, porque la última que lo ha reconocido ha sido Victoria Nuland, y está en YouTube para todo aquel que quiera oírla. Victoria Nuland ha reconocido que convencieron o aconsejaron, los políticos y los diplomáticos, pues a veces usamos un lenguaje un poquito ad hoc, que convencieron a Zelensky de abandonar esas negociaciones de paz que han sido confirmadas. Estamos en Estambul, primavera del 22. Muy poquitos meses. Un mes y medio, no llegaba a 2 meses. Y llega a un principio de acuerdo, y eso lo ha dicho Alexei Aristovich, David Arhamia, aparte de los ministros turcos, del primer ministro israelí que pasaba, Bennett, que estaba por allí, Neftali Bennett, y al final la última que lo ha reconocido ha sido Victoria Nuland herself, ella misma, que convencieron o aconsejaron a Zelensky abandonar las conversaciones de paz y seguir la guerra. El general alemán, que siempre se me olvida el nombre, que tú me recuerdas, Harold, dijo que fue jefe de Estado Mayor alemán y presidente y jefe del comité de la OTAN, dijo que todos los muertos, lo dijo clarísimamente, me parece muy fuerte, pero bueno, me siento en la obligación de repetirlo, que todos los muertos rusos y ucranianos a partir de esa fecha caen en la cuenta de resultados de la OTAN, y en especial del Reino Unido y de Estados Unidos, porque fue Boris Johnson el que se reunió a solas con Zelensky para convencerle, obligarle, amenazarle, adularle para que continuara la guerra, y le dio todo tipo de seguridades falsas, y le hizo todo tipo de promesas incumplidas. Y además lo hizo con cierta alevosía, porque parece ser que invitó a su embajador a salir de la reunión para quedarse a solas con Zelensky, cosa que en el servicio diplomático británico es absolutamente extraordinario y inusual que un primer ministro se reúna con un primer ministro o con un presidente de un país extranjero sin que esté presente su embajador. Bueno, esto nos lleva a una situación entonces en la que estamos en la primavera del 22, ha habido una posibilidad de acabar con la guerra, incluso dejando a Zelensky como pacificador. Y él prefiere optar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para luego interpretar el famoso texto de Trump contra Zelensky. Es importante, o sea, Trump no está hablando a humo de pajas. Él sabe que cuando dice eso le está clavando un rejón a Zelensky, porque Zelensky sabe que él tuvo la oportunidad de quedar como el pacificador en aquel momento. Pues no lo sé, Javier, porque ¿Tú crees que no tuvo conciencia de aquello? No, conciencia sí tenía. Lo que yo no sé es qué le dijeron, qué le dijo Boris Johnson. Es exactamente la pregunta no sé lo que te le dijo Boris Johnson. Porque estás en una situación en la que realmente lo tienes todo en la mano. Es decir, no vas a perder la guerra contra el gran animal, o sea, contra Rusia, porque bueno, mal que viene, en fin, vas a poder salvar la cara, delante de tu pueblo vas a quedar como un héroe para siempre, el Occidente te ha pagado ya la campaña, acuérdese usted de la cantidad de libros que aparecieron por todas partes, o Zelensky el héroe, y entonces vas y en lugar de pájaro en mano, te vas al ciento volando. Pero a lo mejor le amenazaron, a lo mejor, que no lo sé lo que le dijo Boris Johnson. A lo mejor le amenazaron, a lo mejor le dijeron que no tenía otra alternativa que seguir la guerra. Boris Johnson, Tucker Carlson está detrás de entrevistarle y que le cuente la verdad. Te lo digo en passant, que le ha pedido $1 millón por la entrevista. $1 millón. Boris Johnson le pidió $1 millón. A Tucker Carlson. Eso se lo he oído yo personalmente. Sí que es periodista de profesión. Al final, o sea, joder. Bueno, le ha pedido $1 millón a Tucker Carlson. Y Tucker Carlson no está decidido a dárselo, porque además duda de que le vaya a contar la verdad de lo que le dijo a Zelensky en privado, tal como está el patio ahora. A lo mejor dentro de 10 o 15 años
se lo cuenta. Bueno. Entonces ya estamos en abril del 22. Y a partir de aquí, básicamente el discurso ha sido el mismo siempre. Hemos asistido a una absoluta confusión de la que aquí mismo hemos hablado, con cifras inverosímiles de bajas de unos y otros, con información completamente opaca del frente de guerra. Era complicadísimo, ¿verdad?, saber qué es lo que estaba pasando exactamente. Pero ahí hay tres mentiras. Ahí hay tres mentiras básicas y fundamentales. Bueno, o más. No, pero hay tres que son básicas, que eso ha ido permeando en todo el discurso en el mundo occidental, países de la OTAN, no en África, no en América Latina, no en Asia, no en Extremo Oriente. La primera es que no existen las esferas de influencia y que la pretensión de Rusia de tener una esfera de influencia era absolutamente inaceptable. Es decir, que en teoría China podía establecer un acuerdo militar con México y poner una base militar en el Río Grande. Jeffrey Sachs, con la finura que le caracteriza, hizo un llamamiento urgente al gobierno de México y le dijo, medio en serio, medio en broma, no se crean lo que dicen en Washington y por favor no lleguen a un acuerdo militar con China, porque en el momento que establezcan una base militar de China en el Río Grande, van a ser invadidos en 24 horas sin previa negociación y sin previo aviso. O sea, la primera mentira de las tres mentiras básicas de la guerra es que no existe, no, lo que expresaba que pensábamos nosotros que Rusia era lo suficientemente débil para negarle la más mínima y la más pequeña esfera de influencia que ella pretendía. La segunda es que Ucrania había tomado esa decisión libremente, democráticamente, que era un país soberano, democrático. Claro, si tú tomas las encuestas, que todavía hasta hace poco existía la página web Wikipedia, encuestas OTAN, hasta el año 2012, el 35% de la población sistemáticamente se pronunciaba a favor de una alianza militar con Rusia y el 35% se pronunciaba a favor de mantener la independencia y un 20% se manifestaba a favor de acercarse a la OTAN. Entonces, claro, luego eligieron a un presidente democrático, Yanukovych, que era contrario, que optó por no acercarse a la OTAN y que tuvo que salir a fuerza. Esa fue la segunda mentira. Y luego la tercera mentira, que ya esa, digamos, no es mentira, pero es manipulación, es que esto de Ucrania no tenía nada que ver con el ingreso en la OTAN, sino que era el deseo del gobierno ruso, en especial de Putin, de reconstituir el imperio ruso. Y que Ucrania era simplemente la primera ficha del dominó. Entonces, bueno, los expertos militares, lo de alternativos como el coronel Douglas MacGregor, Ritter, etcétera, lo niegan. Pero es que luego los nuestros, en privado, yo he tenido esta mañana una sesión académica en el CSDEN con un altísimo cargo que venía de Bruselas y en privado nos ha dicho que no se concibe un ataque convencional de Rusia más allá, porque ha tardado 3 años en conquistar 50 kilómetros. Ha tardado 3 años en conquistar 50 kilómetros. Va a ir a conquistar 200, 300, 500, 1000, 2000 kilómetros. Nos quedan 3 minutos de entrevista y ya seguiremos hablando de mentiras. Pero todos estos temas que has tocado me parecen particularmente importantes para terminar de deshacer un poco la narrativa y meter mejor en contexto ese famoso post de Trump después de la reunión de Arabia. Es decir, el expansionismo ruso, que por cierto algunos dicen abiertamente expansionismo soviético. Comunista, ahora, comunista y tal. Bueno, sencillamente es que no es verdad, no se ha expandido para ningún lado. Sí, pero hay otra mentira mucho más fuerte, que es el desarrollo de los acontecimientos en el frente de batalla. Y ahí también, en privado, los nuestros te reconocen que la victoria de Rusia era absolutamente inevitable a raíz del fracaso de la contraofensiva ucraniana. Ahí han estado repitiendo la mentira absolutamente. Y algún día sabremos de verdad cuáles han sido las bajas ucranianas y las bajas de heridos y muertos en el frente ucranianas y Rusia. Y creo que va a ser una cifra absolutamente escandalosa. Ahora usted estará preguntándose, ¿entonces ustedes están con Putin? Eso es producto precisamente de la horma narrativa. No. Estamos tratando de entender qué es lo que ha pasado para que ahora el presidente de la potencia hegemónica del mundo, por tanto el hombre más poderoso del mundo y el hombre con más información en el mundo, haga o diga exactamente lo contrario de lo que la mayoría de nuestros medios han estado diciendo y pensando 3 años
sin parar. El secretario de Defensa dijo, cuando explicó la posición de Putin, que esta posición del presidente Trump obedecía única y exclusivamente a la situación en el terreno. Eso lo dijo Peter Hassett, dijo, obedece exclusivamente a la... Lo que ha hecho ha sido pues, darle una vuelta al relato, pero también reconocer la realidad. Y nos quedamos muchas mentiras, como la del Nord Stream, mentiras fabulosas donde me engañaron a mí durante mucho tiempo. Entonces, ha habido este cambio de relato y bueno, y vienen otras mentiras, porque tampoco es cierto lo que ayer dijo Trump, que fue Ucrania la que empezó la guerra. Claro, es otra gran mentira, y ahora viene el tercer grupo de mentiras que empieza ahora, que son las mentiras que nos llevan a la paz. Hemos tenido las mentiras de antes de la guerra, las mentiras durante la guerra y las mentiras que nos llevan a la paz. Y yo puedo decir que a mí no se me puede acusar de pronada porque nada más empezar la guerra yo escribí un artículo que me costó muchísimo trabajo publicar en medios casi semiclandestinos, donde yo llegaba a la conclusión de que esa guerra a quien no nos interesaba era a los europeos. Entonces, yo empecé a activarme, a estudiar, a seguir el asunto, porque llegué a ese convencimiento de que la guerra no iba de acuerdo con nuestros intereses, sino que iba claramente en contra de nuestros intereses. Y a mí lo único que me ha movido en todo esto ha sido la defensa de los intereses de España y la defensa de los intereses de la Unión Europea. Y desde el principio vi clarísimo que esta guerra no iba en absoluto a favor de nuestros intereses, sino claramente en contra. Y si quieres, otro día más adelante... Y otro día hemos de seguir, porque hemos de seguir descorticando, ¿verdad? Me he dejado muchas mentiras, pero es que si no conocemos... Hay muchas cosas que contar. Si no conocemos las mentiras... Hay muchas cosas que contar. Enumeramos. 1, la cuestión de las sanciones contra Rusia, a quién ha beneficiado y a quién no. 2, efectivamente, el Nord Stream. 3, cuánto hay de connivencia del lobby energético dentro de esta guerra. 4, quién ha comprado ya la reconstrucción de Ucrania desde hace meses, mucho antes de que hubiera ningún conato de paz. Hay mucho que contar, pero eso tendrá que ser en otros programas. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición, y un saludo a la audiencia del Gato al Agua. Gracias mil. Nosotros vámonos a la publicidad, a la vuelta. Jesús García Conde, Pedro Fernández Barbadillo, Antonio Mulani, y ya vamos a empezar. Hay que hablar de Vans, claro, por ejemplo. Venga, enseguida. Algo de Vans. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, se marcha Ignacio García Valdecasas. Durante casi media hora hemos estado intentando, en fin, descorticar, ¿verdad?, la cuestión ucraniana para tratar de hacer ver, mire, lo mismo que con el COVID, lo mismo que con el cambio climático, lo mismo que con Vinicius, me da igual. Aquí de lo que se trata es de no engañar a la gente y acercarnos lo más posible a lo que puede haber sido la realidad de los hechos. No acabar haciendo el ridículo como estos periodistas españoles que ahora están diciendo que es que Trump no está informado del tema de Ucrania y que le está comprando el relato a Putin. Claro, Trump, que como acaba de llegar y no sabe lo que es el mundo, hombre, por favor, de verdad. Bueno, eso era una cosa muy importante de la que había que hablar. Volverá Ignacio en otro momento. Nos han quedado cosas muy importantes por destripar, pero ahora tenemos dentro del menú de la cantina otras cosas. Por ejemplo, estas titulares. Bueno, el discurso de Vance es que es como la fiesta de Blas, pero en cosmopolita. Bueno, este discurso ha dado la vuelta a todas las cosas. Absolutamente a todas, ha cambiado. Si hay que señalar un momento en el que la deriva que llevaba el mundo ha girado hacia otro sitio, es este discurso de Vance, y que además en sí mismo es una pieza muy interesante, porque ha dicho cosas que son muy importantes. Vamos a comentarlas. Consecuencia notable de ese discurso y de todo lo que ha pasado después ha sido el desconcierto de la Unión Europea. Es evidente que hay una Europa que se muere. Una Europa que además se había arrogado el título de única Europa posible, ¿verdad? Como si Maquiavelo, Richelieu, el cardenal Cisneros y tal, no hubiera sido europeo, sino otra cosa. Bueno, y encima con elecciones alemanas el domingo. Aquí va a cambiar también algo muy importante. ¿Hacia dónde? Pues estamos en lo mismo. Hay una Europa que se muere, es evidente, y otra que quizá amanezca, quizá no, lo veremos.
Y mire, ya que estamos en esto y en el capítulo habitual de ¿Y Franco qué piensa de esto?, vamos a hablar de Franco y los americanos. Claro, es que es un tema muy interesante. El otro día, a raíz de las palabras de Orbán, pues ya vimos cómo en el 1956, Franco ofrece ayuda a los húngaros contra el comunismo. Ayuda, por cierto, que los norteamericanos les hurtaron a los húngaros. Bueno, en ese mismo momento España acababa de emprender el camino de la relación especial con Estados Unidos, que terminaría determinando por completo la política española exterior y seguramente también interior, y en la que seguimos hoy, porque la geopolítica normalmente no conoce de regímenes ni de campañas electorales. ¿Y cómo era su relación con los americanos? Porque ha habido muchísimos dimes y diretes sobre intervenciones americanas aquí, intrigas de pasillo, otras que no eran tanto de pasillo. ¿Cómo fue aquello? ¿Sabía usted, por ejemplo, que Franco le mandó una carta a Johnson diciéndole: no te metas en la guerra de Vietnam, que no vas a salir bien? Lo recordaremos. ¿Con quién? Con nuestros contertulios de esta noche. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí a pierna cambiada, pero vamos, en el... Porque ha cambiado de la posición habitual, efectivamente. Pero ya se sabe que en el fútbol y en la televisión hay que... Estás con el micro estropeado, me acaban de contar. Ay. O sea, sí, yo creo que por la pierna cambiada que decías, bueno, mientras le arreglan el micro a Jesús, eso te pasa por provocar a los hados. Bueno, don Antonio Burri, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado Pues de estar aquí a fuego lento, no con tanta actualidad, aunque todo es actualidad, pero poder hablar tranquilamente. Sí, porque vaya semanita, ¿eh? Vaya semanas, sí, vaya semanas, pero vaya semanas desde el discurso de Vance, que ha evidenciado o ha señalado una evidencia, que el mundo ha cambiado, aunque algunos se nieguen a mirar o a reconocerlo. Desde entonces, la verdad es que hay mucho de lo que hablar. Sí, y ya sabes, Alex, que puedo sacar esto porque ya forma parte, digamos, de lo habitual del programa. Es decir, aquí hay un folclore que consiste en que alguien coloca esto de tal forma que me obliga a mí a ponerlo después para tratar de humillarme, pero no, Yo he visto a porque Pedro no hay tocar. nada más que honre más que volver a colocar en alto la bandera con la cruz de San Que sí. Andrés, o sea, que fenomenal. Bueno, digo yo, que donde estaba, que Antonio, que bienvenido, que buenas, Muchas gracias. que buenas noches. Y don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues me parece que estoy viviendo un episodio de corrupción en Miami, con las noticias últimas que han salido de las narcolanchas en Huelva, del túnel bajo la frontera de Ceuta, también para los narcos. Esperemos que solo sean narcos y no haya otras cosas malas que nos vengan de Marruecos. Son pluriempleados los narcos. Pero pluriempleados, dices, ¿en Marruecos o en España? O en los dos sitios. En la mercancía que transportan. Este asunto es muy interesante porque significa que vamos, un túnel que además se había hecho, si no me equivoco, en una nave de un polígono industrial pegado a la frontera, sí. etcétera. O sea, y tú ves el túnel como era por dentro. O sea, no era un No, túnel, es que no era un túnel un de- chalecito, ¿eh? O sea, estaba muy bien, estaba todo alicatado, en fin. La ¿Tú cosa has muy... visto esa película de, ¿cómo se llamaba? La de La Gran Evasión. No eran los túneles que cavaban los ciertamente, soldados ciertamente. ahí prisioneros. No, y es muy preocupante porque significa que puedes hacer lo que te dé la gana en la frontera, que aquí nadie... Además, ese tipo de túneles, en concreto pues necesita aire acondicionado y necesita iluminación. ¿De dónde sale tanta energía para eso? Como las plantas de marihuana, lo mismo. O sea que aquí, si no se enteran algunos, es porque no se quieren enterar, me temo yo. Ya, pues ahí estamos. Bueno, veremos. Todo lo que ha aparecido en torno al narco en las últimas semanas, en los últimos meses, en realidad, si contamos desde la polémica por la desaparición de Consul, el último año, en realidad, si contamos con la tragedia de Barbate, es extremadamente consternante. Porque lo que ves es que hay una colaboración objetiva de elementos de interior con el narcotráfico. Digo de elementos, no digo que sea institucional, pero la hay. Entonces, ahí va a haber que entrar a cuchillo. Y nunca mejor dicho. Bueno, pero vamos con lo que estábamos, que es Vance. Vance, porque ha sido el discurso. Ha sido el discurso. Y yo mire, ¿sabe usted? Me parece que la semana que viene lo vamos a poner entero. Porque son 15 minutos. Parece mentira, ¿eh? 15 minutos, que no cree usted que es más.
Y en realidad la mayor parte de la gente ha subrayado algo que les concierne particularmente a ellos, con frecuencia de forma equivocada, porque no iba solo por ellos. En el caso concreto de las élites europeas se han puesto, en fin, con la piel finísima y súper aludidos por un discurso que al mismo tiempo y explícitamente también iba contra los Estados Unidos. Esto es muy llamativo, ¿eh? Pero claro, de repente todo el mundo ha mirado ahí, a este chico. Bueno, discurso, reacciones. Esta semana con Miguel Gutiérrez lo veíamos así. El vicepresidente de Estados Unidos llegó a la conferencia de seguridad de Múnich dispuesto a decir las verdades del barquero a la cara a las élites europeas. Vance afirma que la gran amenaza para la Unión Europea es interna, pues ha renunciado a sus principios. Rumanía y la actitud de las élites de Bruselas es ejemplo de ello, a su juicio. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Gran parte del discurso de Vance versó sobre los ataques a la libertad de expresión en el viejo continente al no tolerarse la disidencia. Free speech, I fear, is in retreat. Hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Las caras del público lo dicen todo. El vicepresidente norteamericano también criticó la política migratoria de puertas abiertas. La señaló como una gran amenaza para la seguridad europea y puso como ejemplo el atentado de Múnich. There is nothing more urgent than mass migration. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians. No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. La franqueza de J.D. Vance ha irritado al establishment político y mediático europeo, que rechaza de lleno el mensaje de la administración Trump. Lo rechaza hasta el llanto. The speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. Let me conclude, and this becomes difficult. El ministro de Defensa alemán calificó de inaceptable el discurso de Vance. Spricht von Annihilation of Democracy. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel. El gobierno de Scholz ha acusado a Vance de interferir en la campaña electoral y de favorecer a Alternativa por Alemania con su discurso. La Comisión Europea rechaza todas las acusaciones. Afirma que aquí se respeta la libertad de expresión y que no se anulan elecciones. Los titulares de los medios de comunicación siguen esta línea. Nadie habla de crítica constructiva por parte de Vance, sino de un ataque sin cuartel para debilitar a los 27. La CNN acusa directamente a Vance de mentir y de aleccionar a los gobiernos europeos. La BBC titula «Vance lanza un duro ataque contra las democracias europeas». En España, El País publica que Vance lanzó un ataque ideológico y añade que se puso del lado de la ultraderecha. Otros, como La Razón, publican que el ataque es contra Europa y contra la inmigración. El Mundo habla de que Vance ataca al proyecto europeo con un grave discurso que busca debilitar a la Unión Europea al potenciar a los extremismos. Queda claro que el discurso de Vance ha escocido, quizás sea porque las verdades duelen. De la cosa específicamente europea vamos a hablar después, porque hoy hay mucha estopa que repartir. Específicamente sobre el discurso de Vance. Antonio. Es maravilloso porque ves toda la prensa oficial europea diciendo que es un ataque contra Europa, que es un ataque contra la democracia, que es un ataque contra nuestros valores. Y no, es ni siquiera un ataque, es señalar las vergüenzas de estos señores, de esta casta periodística, de esta casta política, de esta casta empresarial, que hace todo contra el resto de los mortales que simplemente pagamos impuestos para que ellos vivan muy bien, sin responder ante nosotros. Y Vance lo único que ha hecho es señalar eso. Y ellos quieren hacernos víctimas del discurso de Vance, cuando lo único que hace es señalar que nosotros somos las víctimas de estos señores a los que va dirigido el discurso de Vance. No es un ataque a Europa, ni muchísimo menos, no es un ataque a la democracia. No, el ataque a la democracia es lo que hace la Unión Europea, el ataque a Europa es lo que hace la Unión Europea, y el ataque a nuestros principios fundacionales como nación, como antropológicos,
es lo que hace la Unión Europea. Vance solo lo ha señalado. Y además ha hablado muy claro, ha dicho que no somos más o menos siervos de una casta, como dice Davos. Ha atacado la censura de este grupo de burócratas que no ha elegido a nadie. Ha hablado del caso de Rumanía. Al final ha descrito un gobierno, entre comillas, una forma de gobernar que se basa en la fuerza, en la potestas y no en la autoritas. No se basa, no gobierna, no rige nuestras arcas y nuestros países, aunque nosotros pensemos cada uno de una manera, sino le da igual como pensemos cada uno y a pesar de eso, en contra de eso, rige. Bueno, a mí me da la sensación de que un poco el mundo, esto no es que sea un cambio de paradigma, yo creo que ya venía cambiando el paradigma, Vance simplemente lo evidencia. El mundo, por decirlo así, el mundo occidente fue creado bajo unos principios que ahora se considerarían, o según unos principios que se considerarían masculinos y que han estado denostados. El mundo vuelve a esos principios masculinos y Europa sigue en formas femeninas, se está quedando fuera de juego, como se está viendo con lo de Ucrania, por ejemplo. Ojalá fueran formas femeninas. Formas de actuar. Ya te entiendo, ya. Sí, bueno, la de von der Leyen es femenina. Jesús Pedro. Bueno, Vuestra interpretación de Vance. Lo primero, yo creo que Vance debe de ver este programa a escondidas, porque lo que ha dicho en su discurso es lo que aquí estamos diciendo desde hace años, pues que la inmigración descontrolada provoca el caos, de que hay una censura en las redes sociales y en el espacio público que limita los mensajes y la libertad de expresión, el COVID como una campaña, la ocasión para lanzar una campaña de control social, y luego ha acabado despidiéndose con una invocación a Dios. O sea, tremendo, un escándalo. No me extraña que el grupo de WhatsApp de editores haya salido en tromba a lanzar la misma consigna más o menos en todas las cabeceras. Es interesante que la reacción de los medios en España y en todas partes ha sido absolutamente homogénea. Sí. Es decir, esto es una provocación, un insulto a Europa. Y yo subrayaba al principio que vale la pena volver a emitir ese discurso para que usted vea que en realidad le da tanta caña a la élite europea como a la élite norteamericana. Es la misma. Claro, que es la misma. Es decir, pero la reacción era de antemano esa, oy, lo que ha dicho Vance. Oy. O sea, una cosa así como de señora herida en su... Sí. Qué escándalo, señora marquesa, qué escándalo. Pues una cosa así. Porque no son periodistas, son portavoces. Y mira, había una frase del discurso, de la versión que publicó este fin de semana Gaceta, que me gusta mucho. Creer en la democracia es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y voz. Sí. Pero qué escándalo otra vez, que los ciudadanos tienen sabiduría para dirigirse a estos super mega architecnócratas y decirles no estoy de acuerdo con lo que me propones. Claro, yo estoy de acuerdo en comer insectos para salvar el planeta de que se derritan los polos. Yo he subrayado que para mí la frase más importante de todo el discurso es, por decirlo en dos palabras, no es textual, o sea, no puedes gobernar al margen de tu pueblo, que era la idea central del final del discurso. Contra la pena. Y para mí que eso es lo que más les ha fastidiado, Más, ahora veremos las encuestas en Alemania, ¿verdad? Más en el actual contexto. ¿Y tú cómo recibiste el discurso de Vance? Pues yo lo vi como una enmienda a la totalidad, que no sé si es una expresión que se ha utilizado aquí. Es verdad que llama la atención la hiperventilación de los que estaban allí, de los escuchantes en el sitio y del grupo de WhatsApp del Saldremos Más Fuertes. No sé, ¿no? Muy buena definición. La voy a añadir para mejorar. A lo mejor es como se llama. Igual el grupo de WhatsApp tiene eso, el Saldremos Más Fuertes. Es la foto del grupo. La foto del... Pero, y es verdad, y lo que ha dicho nuestro director favorito, el director de la Gaceta sobre Rumanía... El único que hay aquí. Bueno, está el director del programa también. Sobre Rumanía yo creo que es especialmente provocador y especialmente agradecer, porque no es Alemania, no es uno de los grandes, digamos, es un país de media tabla por el que se han preocupado. Entonces, a mí me parece muy bien porque es el ejemplo para que no pase lo mismo con los países de Champions, para entender. Decir, oye, sí, claro. Pasado mañana en Alemania, exactamente. Es que, claro, la advertencia es terrorífica.
Sí, por eso está bien haber advertido con uno de media tabla, porque oye, que cuando pase con la Champions también nos vamos a... Es que ha tenido que venir alguien, que ese es el agravio, ¿no? Ha tenido que venir alguien de Estados Unidos a decir en Europa lo que ha pasado en Rumanía, que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado desde Bruselas a Bucarest. ¿Por qué supuestamente los rumanos han votado manipulados sin que haya ninguna prueba? ¿Votar manipulado qué es? ¿Verte una película de guerra estadounidense el día antes y por eso votas más a favor de una cosa que de otra? ¿Qué es votar comer en un chino el día antes y votar manipulado? Es ridículo. Esa fue la excusa para cancelar unas elecciones en un país de la Unión Europea, desde Bruselas, y se jactan de ello. Y ha venido alguien a denunciarlo desde fuera. Pues el agravio es no a los que lo han hecho, sino a los que no lo han denunciado. Pero yo me acuerdo, Barbadillo, como tiene mejor memoria, seguramente precisará con precisión, esto voy a decir, pero... Con cariño. Con cariño. Aparte rima, sí, con cariño. ¿No? En asonante con Barbadillo. Bueno, pero el caso es que yo me acuerdo de una cumbre del trabajo en Lisboa donde estaba un representante de Austria que acababa, hace bastante, que acababan de ganar las elecciones y no eran del mainstream del resto de los países de la Unión Europea, y a ese representante, no sé si era Haider se le hizo el vacío. Es decir, es que la Unión Europea y no Europa lleva haciendo esto mucho tiempo. Sí. Es decir, que lleva impugnando, lleva aislando a todo aquello que la gente vota y que no es de su agrado. Es decir, y eso es, como ha dicho nuestro otro director, Esparza, es gobernar contra el pueblo. Ya no solo es gobernar sin el pueblo, sino contra el propio pueblo. La cuestión específicamente europea la vamos a desarrollar de inmediato en el siguiente punto del sumario, porque evidentemente es la que más nos concierne. Pero yo querría recordar de los puntos fundamentales que desgranó Vance en su discurso. La cuestión de la inmigración es básica, es decir, tú tienes una sociedad que tienes que hacer prosperar, no tiene sentido abrir la puerta a todo el mundo, claro, y la cuestión de la libertad de expresión, por supuesto, y la cuestión de la democracia, es que sin demos no hay democracia. Y la democracia consiste en que el pueblo está ahí y tiene unas inquietudes y unos deseos que no son los de Úrsula, mira tú por dónde, y Pedro y demás. Bueno, ¿y esto ha sido una revolución? Pues me temo que es la primera de una buena serie, porque esto va a salir. Solo recordar que en este programa fue el primer lugar de España donde se habló de Vance. Hicieron Pedro, Carlos Esteban y Fuster hace mucho tiempo ya, hace meses, muchos meses, hablando de él, de su libro, de su historia, del personaje y de lo que representaba, que es lo más importante. Lo más importante es lo que representa Vance, que es pueblo. Sí. Claro. Gente corriente. Sí, señor. Sí. Como decía Fuster, de mortadela frita, ¿no? Sí. No, de mortadela que no, comía mortadela frita en la barbacoa y eso. Mapache en fin. Bueno, señores, vámonos a la publi. Después de la publi. Me parece que viene Javier Ruiz Portella. ¿Usted sabe quién es Margarita Sarfati? Pero es una mujer fascinante, porque fue la primera amante de Mussolini. Bueno, una historia, vendrá y nos la contará. Pero sobre todo vamos a hablar de Europa, claro. Después de todo esto que ha pasado esta semana, ¿cómo nos quedamos? Porque lo que se ha visto, desde mi punto de vista, modesto, es que la Europa oficial ya no es para nada la Europa real. Bueno, publi y lo vemos después. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor.
Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas invariablemente los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Fuerte abrazo, pendientes todos. Ay, se me ha olvidado, me cago en la mano, ya lo siento. El Pavía está haciendo un enorme, bueno, ya veremos cómo queda de dimensiones. Desde luego en calidad es enorme. Cuadro sobre la batalla de Pavía, que además Barbadillo está obsesionado con la batalla de Pavía, que este año se cumplen 500, ¿verdad? Sí, señor, 500 añitos. Y que fue muy importante la batalla de Pavía, objetivamente es el día de la mayor victoria, quizá no sea la mayor, pero es el momento en el que se pone de manifiesto la superioridad de las armas españolas en Europa, que se iba a prolongar durante mucho tiempo más. Bueno, Augusto Ferrer Dalmau. Y sobre la mesa, el batallón de la Madrina Paz, que tiene nueva incorporación con, el otro día nos atraía un nuevo Pelayo que nos trae Enandi Cuevas, abogada del Liberum, de Covadonga, como debe ser, y que se suma al conjunto que se inició con el húsar primigenio, aquel que dio lugar a todo y que después vosotros habéis ido llenando con ascaris de Fonleto, como los que nos mandó Ignacio Brag, un húsar de Lego, como el de Miguel Sánchez, los soldados de los tercios de José Luis, el almogávar de la Compañía de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, el Pelayo Niquelao de Nandi, también el corsario de José Félix, húsares de Almansa. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué? Diré. Ay, y el húsar al lado del espectador de Katowice, Polonia, que esto tiene mucha gracia, porque efectivamente se trataba de eso, un húsar al lado, ¿verdad? Y luego el hermano mayor de Francano, que sigue, por cierto, con su... A ver si viene un día y empezamos a hablar de la exposición que va a hacer. Este personaje perfectamente reconocible por todo el mundo, ¿verdad? Y que ya le puedo asegurar yo que no es Antonio Muloni, aunque lo parece por la postura y el gesto gallardo. Bueno, bien, ¿qué pasa? Que aquí en el libro que me encargaste traer, dice sí de Eugenio Montes, sí a la espalda de las tropas invictas de Pavía, digo, ya que iba la rota de Rocroi. Este hombre también... A las espaldas de la tropa invicta de Pavía iba la rota de Rocroi. Es decir, que llevabas ya puesta en tu mochila lo que finalmente iba a pasar. Eugenio Montes, enseña la portada, por favor. Hay una enorme cantidad de autores españoles, ¿cómo decir?, desterrados de la vida cultural, pero ponlo de tal forma que no se vea solo la botella, querido Jesús. Al centro. Tú déjalo quieto, que ya Alex se encarga de todo lo demás. El viajero y su sombrero, ¿no?, de Eugenio Montes. Si te quieres dedicar a escribir, compañero o compañera que me escuchas, igual que decía Stendhal que todas las mañanas cogía y se leía unas cuantas páginas del Código de Napoleón para aprender orden, bueno, pues lo mismo. O sea, tú te levantas por la mañana, unas páginas de Eugenio Montes, unas páginas de Aquilino Duque, y así vas organizándote a la cabeza para luego escribir de corrido, y muy bien. Y de Julio Camba. A mí me gusta también especialmente Julio Camba. O de Josep Pla, sí, ¿no? Al final, o de Dors. Yo me acuerdo que Portella, Javier Ruiz Portella, muy buenas noches, ¿cómo estás? Publicó Los Paliques de Dors, que son una delicia en su día en Altera, y que son absolutamente, o sea, es eso, los lees, y es ese tipo de lecturas que de repente te formatea la cabeza. Y hace que empieces a escribir como Eugenio Dors, es una maravilla. De hecho, esto que hemos leído antes está en un artículo muy bonito de este libro que se llama Grandeza y servidumbre militar, que empieza hablando del Castillo de la Mota, de Medina del Campo, de Valladolid. Claro. En fin. Un poco de optimismo, porque Eugenio Montes, claro, escribía ya desde un momento de una España en decadencia, pero entre Pavía y Rocroi pasan más de 100 años. Entre Pavía y Rocroi pasan más de 100 años y además 100 años importantísimos. Bueno, Javier Ruiz Portella se une, le contaba yo hace un instante que íbamos a hablar de una de las primeras mujeres decisivas, quizá la primera mujer decisiva en la vida de Benito Mussolini, que fue Margherita Sarfatti. Decisiva en la medida en que es precisamente el gran paso, ¿no? Es decir, cuando Mussolini deja de ser específicamente un socialista para convertirse en otra cosa y finalmente a la explosión del fascismo, su musa es Margarita. Absolutamente. Pero hablamos de esto ya... No, vamos a hablar después de ese asunto. Esto era solo para presentarlo e introducirlo. Estábamos, si recuerda usted, hacia la cosa europea, ¿no? ¿Dónde hemos quedado después? Bueno, pues mire, ¿dónde hemos quedado? Vamos a ver, esta semana han pasado muchas cosas que yo creo, si os parece, vamos a meterlas todas juntas encima de la mesa y luego discutimos. Uno, tremebundo, las lágrimas de don Cristóbal Huisgen. ¿Qué fueron estas?
Let me conclude, and this becomes difficult. Christoph Huygens, político, además que político no sería justo, es un funcionario, es un diplomático, es un hombre de carrera, además político, demócrata cristiano, 70 años, toda la vida en la diplomacia de la Alemania federal, factotum de la política exterior de Angela Merkel, en los últimos años presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, aquí la abandonada. Es el principal responsable de la entrada masiva de inmigrantes en Alemania después de 2015. Es así. Fue él. Y otros como él. Pero Huygens estaba llorando allí porque se marchaba, ¿verdad? Se marchaba en el trauma del discurso de Vance, de ver cómo todo su mundo se había ido a hacer puñetas en una Alemania que lo último que tenía en la cabeza en ese momento era ¡ay, qué lástima que se nos ha acabado nuestro mundo! Lo que esa Alemania tiene ahora en la cabeza es voy a poder salir esta noche sin que me acuchillen. No exagero nada. El último vídeo de Alternativa por Alemania, por cierto, antes de las elecciones, que van a ser pasado mañana, apuntaba precisamente ahí. ¿Sabe usted cómo es? Bien, vamos a verlo. Wer Deutschland nicht liebt, soll unser Land verlassen. Seid alle nicht gern hier, aber kommt trotzdem in Massen. Seid alle nur geflüchtet aus eurem Land vor dem Krieg, aber wollt nicht mehr zurück, jetzt wo es euren Krieg dort nicht mehr gibt. Die Hand, die euch füttert, gehört geliebt und nicht bekriegt. Ich sag's euch ganz ehrlich, ihr habt unser Deutschland nicht verdient. Deutsche Rentner sammeln Flaschen und ihr lebt in Saus und Braus. Und alle Versprechen der Politik verpuffen in Schall und Rauch. Genug ist genug, ihr seid leider kein Segen, sondern Fluch. Und wir brauchen deine Fachkraft nicht, wir haben selbst mehr als genug. Und vergesst nicht, ihr wart hier nur geduldet, ihr wart hier zu Besuch. Man gab euch alles, doch ihr bekamt den Hals nicht voll genug. Sagt Deutschland. Wann wird der Rückflug denn gebucht? Aquí no nos enteramos apenas, quiero decir, fuera del ámbito alemán, primero porque el alemán es un idioma pues, poco frecuentado y luego porque aquí los medios están a lo que están. Es decir, que el problema pues, es los Sudetes y Hitler y eso, como están contando ahora, pero la situación es irrespirable. Es irrespirable. Y has construido un país con el trauma de la guerra que en los años 90, principios del siglo XXI, era un ejemplo de civilización y que tienes ahora mismo que es sencillamente invivible. Y es lo que hay. Por eso las previsiones de voto para el fin de semana en Alemania son las que son y el lunes las contaremos en detalle. Noticias importantes del ámbito europeo de esta semana que hacen más palpitante a uno del discurso de Vance. Por ejemplo, uno, ¿se acuerda usted del asunto que sacó un medio holandés y a partir de ahí varios medios europeos sobre el dinero que la Unión y la Comisión Europea había dedicado a engrasar conciencias para el Pacto Verde? Bueno, pues el Partido Popular Europeo bloquea la investigación de ese pago secreto a ecologistas. La Unión Europea se gastó un pastizal
en propaganda para vestir de ecologista una política de apoyo específico a un lobby energético que es el de las renovables. Ahora se le pide esto como ha sido y el Partido Popular Europeo dice no, os lo vamos a contar. Otro sí, en Estados Unidos, como usted sabe, Elon Musk entra a navaja en USAID, empieza a contar quién se lo estaba llevando crudo y empieza a parecer que lo que estábamos viviendo no es que la marcha de la historia empujara hacia la solución de los postulados progresistas por las masas populares, no, que va, es que estaban untándolos. Era la propaganda orquestada por los Estados Unidos y sale a la luz. Y sale a la luz, por ejemplo, Soros. Y Soros, que dice que me voy a quedar sin dinero de la Casa Blanca. ¿Qué hace? Se viene aquí. Se viene a Europa a pedir dinero aquí para que se lo dé Úrsula y Pedro y usted. La red de Soros reclama que Bruselas financie sus programas woke. Por cierto, que Georgescu, el rumano, ha dicho que lo primero que va a hacer es prohibir a Soros en Rumanía. Claro, si gana las elecciones. Bueno, usted sabe que esto... es que esto hay que tenerlo en cuenta para... claro, porque Vance dice lo que dice, ¿no? ¿Se acuerda usted que había anunciado la Comisión la creación del escudo de protección de la democracia bajo la dirección de la señora Nathalie Loiseau para vigilar comportamientos en las redes? No vaya a ser que alguien... O sea, claro, el poder te dice... bueno, pues Patriotas ha denunciado este escudo porque es intolerable. O sea, el poder decide que solo es democrático aquello que reconoce que yo soy el poder y no va a aceptar otro. Hombre, por favor. Bueno, y luego, por último, hay otro elemento que querría traerle, porque es que es para no creérselo. Nos devuelve a Alemania, y con esto ya cerramos la exposición y escuchamos a los contertulios, pero igual usted no se ha enterado, yo lo aprendí por Marc Vidal, es que en Alemania ya funcionan las redadas antimóvil, por motivos ideológicos. Y se te presenta la policía un día por la mañana y te requisa los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Pues porque ha encontrado un mensaje sospechoso. Y lo contaban así en un programa de la CBS, que lo recordar. Vamos a verlo. Is it a crime to insult somebody in public? Yes. Yes, it is. And it's a crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher if you insult someone in the internet. Why? Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you in the internet, if I insult you or a politician... That sticks around forever. Yeah. The prosecutors explain German law also prohibits the spread of malicious gossip, violent threats, and fake quotes. If somebody posts something that's not true, and then somebody else reposts it or likes it, are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well, because the reader can't distinguish whether you just invented this or just reposted it. That's the same for us. The punishment for breaking hate speech laws can include jail time for repeat offenders. But in most cases, a judge levies a stiff fine and sometimes keeps their devices. How do people react when you take their phones from them? They are shocked. It's a kind of punishment if you lose your smartphone. It's even worse than the fine you have to pay. Because your whole life is typically on your phone now. Y se ríen los cabrones. Era una cosa, ¿cómo reaccionas? Que hay impactado. Ja, ja, ja. Bueno, esto está pasando. Esto lo pongo por lo siguiente. Aquí oímos mucho esto de que Pedro Sánchez, que es un comunista, quiere controlar las redes para... Es general, es en toda Europa, pasa en todas partes. Pedro no es más que un avatar carpetobetónico del mismo movimiento que está ocurriendo en toda Europa. Y esto hay que... cuando... ¿Sabe usted por qué pasa? Que mucho me temo que fijo sería lo mismo. Pero si tenemos que identificar a qué hay que enfrentarse, conviene saber qué es lo que le respalda. No es solo porque Pedro Sánchez sea un sátrapa sin escrúpulos, que lo es. Es que el movimiento es general. Y en Alemania es el sueño de Bolaños. Y tienes a la policía yendo de madrugada a la casa de Pedro Fernández Barbadillo a decirle el móvil, Barbadillo. Y claro. Yo estoy bien. Bueno, hala, venga, Europa. Oye,
Pero, a ver, hace unas semanas un ministro del gobierno tuiteó una página del diario ABC, que es un montaje, que es fake, porque se basa en un titular que pone Polonia ataca a Alemania. Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Que es algo que lleva circulando años y años y años. ¿Por qué a este ministro no se le ha confiscado el móvil como piden estos fiscales alemanes? Pues porque no vive en Alemania. Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Y ya que hablamos de confiscar móviles, ¿qué pasa con el móvil del fiscal general del Estado español? Si fuese el fiscal general, no sé, de Sajonia, a lo mejor se lo confiscaban. No, aquí de lo que se trata es precisamente de capar y de impedir que la gente emplee los terminales, los adelantos tecnológicos, para mantener el libre discurso. Uno de los Van Jones, uno de los tertulianos progres que conoce a Antonio, que sale en alguna de estas cadenas de televisión, explicaba que la victoria de Trump y de Vance se debe a que han sabido convertir el móvil en un arma política, mientras los demócratas iban puerta por puerta con los viejos métodos de hacer campaña electoral. Bueno, eso es lo que se quiere evitar precisamente en Europa. A los progres les gustaban mucho las redes sociales cuando las empleaba Obama. Hay unas imágenes de Zuckerberg, que entonces tenía más pelo y no tenía tampoco esa cara de robot que tiene ahora, entregándole una camiseta a Obama que ponía Facebook. Entonces, qué gracioso era Facebook. Ahora, en cambio, como Facebook, pues no sé, lo usan estos señores que no le gustan a José María Lasalle, estos individuos que viven en el Medio Oeste, que beben cerveza, están en una caravana, no les gusta Woody Allen, pues entonces hay que prohibirlo. Qué antigüedad. Es que a mí me dejó muy impresionado eso de centrar el mal, la culpa de que Trump estuviese en la Casa Blanca era de los paletos de cerveza, caravana y escopeta en el regazo que se apuntan en el censo para votar a Trump y fastidiar a las élites progresistas y avanzadas a las que les gusta Woody Allen. Muy respetable. Pues sí, hacer eso. Sería el llanto. Jesús, Antonio, Javier. Otro sumarse al llanto. Es que, claro, a través del móvil es como muchos jóvenes están descubriendo cosas de la historia de España y muchos jóvenes europeos están descubriendo o recibiendo mensajes como los que hemos recibido antes de la AfD. Y es que, como dice el faldón que ilustra estas noticias, es que efectivamente hay un desconcierto entre una Europa que muere, otra que bosteza, digo, por el verso, y otra que reacciona, que podría ser esa de la AfD. Y esto que ocurre, finalmente, y esto que ocurre en Alemania está ocurriendo también en el Reino Unido, de Starmer, donde también se están empezando a vigilar las conversaciones. Y como hemos dicho aquí otras veces, o sea, todo lo que está pasando en el Reino Unido está pasando en el paraíso de la libertad y del capitalismo. Entonces, habría que retomar el título célebre de nuestro contertulio, que si todos esos alemanes o ingleses son o van a ser esclavos felices de la libertad. Y era el ensayo de Javier, efectivamente, que hacía referencia. Ya el ensayo de Javier, porque es lo que más se parece. Son esclavos aparentemente felices de una libertad que creen tener. Yo no quisiera... Lo que creo es que ya felices ya no son, ¿no? Aparentemente. Tienen que ser. Yo, sin embargo, no quisiera que quedáramos demasiado sobre la nota negativa de la represión, que sigue estando ahí, evidentemente, que incluso lo más probable es que hagan todo lo posible para recrudecerla, pero que constituye de alguna manera el inicio de los últimos coletazos de esta gente. Quiero decir, yo personalmente no tengo recuerdo de una experiencia política tan feliz, tan dichosa como la de estos últimos días. Es decir, la de hostias que nuestros enemigos están recibiendo por todos lados, pero es que es algo extraordinario, por todos los lados, ¿no? por parte del gran superpoder norteamericano, evidentemente, que es donde siempre se han cocido las cosas y donde parece que esta vez, en el buen sentido, se vuelven a cocer. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo realmente estoy muy feliz con todo lo que está pasando y es manifiesto. El discurso de Vance es una auténtica maravilla que podríamos suscribir, creo, todos los aquí presentes y mucha más gente. Antonio. Primero un apunte. Dices que Feijóo haría lo mismo que Sánchez.
hizo más que Sánchez durante los confinamientos. Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. Durante la pandemia fue la comunidad autónoma con diferencia más represiva de toda España. Sí, solo una comunidad autónoma. Si hubiese tenido todo el poder del gobierno de la nación, pues no sabemos qué hubiese hecho. Sí. Una ley de pandemias, para empezar, y 60.000 pavos a los de pandemias perpetuas. Sí, eso como apunte. Pero viendo las lágrimas de este señor, este burócrata alemán, y cómo le aplaudían, los que estaban en el público, que eran otros burócratas alemanes y europeos, le aplaudían mucho más que a Vance cuando decía verdades. O sea, por lloriquear en Europa te aplauden mucho más que por decir verdades. Que es un poco lo que quería decir antes de estos valores femeninos, o lo que sea, pero ahora vamos hacia... Viene la realidad, viene la política, que lo que está pasando con Estados Unidos es que hay un señor haciendo política, más brusco, menos brusco, pero un señor haciendo política que preside un país, la democracia más democracia que nació, el único país que nació como democracia prácticamente, que ha sido siempre democracia y que es importante en el mundo, y de repente está haciendo política. Y está haciendo política en un ambiente de guerra. Y a nuestros burócratas europeos eso de hacer política, esa generación que ya va jubilándose y que fue educada por sus padres que hicieron una guerra entre algodones y en no os preocupéis que no va a volver a haber guerra y que todo va a ser fácil y que con sanciones a Rusia se arregla todo y con cantar Imagine todas las guerras se evitan, pues no, resulta que la vida va en serio, que esto va de otra cosa y que cuando las potencias militares se ponen se sientan en la mesa, Europa pinta muy poco. Decías tú que es un mundo que muere. Yo creo que sí. Pero cabe la duda de si de verdad viene otro mundo o no. Bueno, pues en buena medida depende de usted. Claro. Usted. No se esconda. Claro, no se esconda. Claro, porque precisamente los movimientos tienen lugar así, con la gente que toma conciencia de lo que tiene que hacer o de que tiene que hacer algo. Y a partir de ahí, lo interesante de las lágrimas de Heusgen era lo siguiente. Tenías ahí un señor que es la encarnación misma de la Europa emasculada, blandita y tal, de la posguerra. Que no querría parecer peyorativo, no me cuesta ponerme en su lugar, y pensar que efectivamente lo mejor que nos podía pasar a todos es que la historia terminara, para vivir en una suerte de perpetuo presente de abundancia y paz. Lo que pasa es que eso es un discurso narcótico que ellos asumen como justificación de su estatuto privilegiado. Pero bueno, póngase usted en esa cabeza, ¿no? Y de repente acabas de meterte en la ducha escocesa de Vance. Y seguramente algo sabrían ya de lo que iba a pasar con Ucrania, que ha sido la segunda parte, como antes veíamos con García Valdecasas. Ese señor llega al atril y ¿qué hace? Dice, Trump es como si no fuera de este planeta, dice, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando Angela Merkel dijo Putin no es de este mundo? Porque fue poco antes de la guerra de Ucrania. Es que su mundo, el de Merkel, es otro. Y su mundo se acaba de romper, se acaba de deshacer. Por eso hemos dedicado buena parte del inicio del programa a descorticar, con perdón, la capa de mentiras que cubre el relato sobre la guerra de Ucrania y tantas otras cosas, ¿no? Porque ahora hay una burbuja que se está deshaciendo, está estallando por todas partes. ¿Y qué construyes? Hay que yo como Portella soy optimista en ese sentido, desde mi punto de vista me parece que hay que ir a lo fundamental, a lo que permanece son las constantes antropológicas de la supervivencia, las comunidades reales, materiales, el suelo de uno, la tradición heredada, lo perceptible, el poder al que tú eliges, no una cosa así transnacional, global, que no tienes opción, todas esas cosas que ves, que son materiales, que te permiten organizar tu vida. No es otro, que es lo que acaba de estallar por los aires con Heusgen llorando, ¿no? Claro, es que uno ve el vídeo de AfD y estos señores que con apariencia de periodistas ejercen de portavoces del poder, dicen que es algo irracional y que el que vota AfD, como el que vota Trump, vota desde las entrañas. Y es todo lo contrario, es el voto más racional que hay. El señor del espacio rural norteamericano que vota a Trump no lo vota porque sea racista, homófobo, el votante, o algo parecido. Lo vota porque es el futuro de sus hijos y porque es el futuro del campo en el que ha venido trabajando toda su vida. O el de AfD, uno ve el vídeo, vota porque cada vez que su hija sale de casa por la tarde, hasta que vuelve, ese señor está intranquilo.
Es no que por otra cosa, es un voto racional. Es muy complicado. Para la mayor parte de la población en España, creo yo, es difícil hacerse una idea del cambio que para esta gente ha supuesto en una generación. Pero ya he contado alguna vez, porque ya la ventaja de hacerse viejo es que uno puede contar cosas, ¿no? O sea, bien, a 1988 sería, sí, porque aún no había caído el muro, 88. Tú te ibas a comprar, porque lo vi, que me pasó a mí, que vas a comprarte el periódico y tenías domingo por la mañana, evidentemente el kiosquero no estaba y tenías las bolsas con los periódicos cerradas porque bien a diciembre pues suele llover, nevar, lo que sea. Vale. Y la bolsa estaba abierta y al lado una cajita donde te echaban los chelines y a nadie se le ocurría ni llevarse una bolsa, ni llevarse un periódico, ni dejar de poner el chelín y mucho menos llevarte los chelines, porque la vida era así. Es que es verdad que Europa había alcanzado un grado de civilización, ¿verdad? Perdón, pacificada extraordinario. Y de repente, en una generación has pasado de aquello que era que tú puedes dejar el coche abierto en la calle por la noche, que puedes efectivamente dejar los periódicos con la cajita, los chelines, a otra situación en la que sabes que hay partes de tu barrio o de tu ciudad donde no puedes ir porque te van a matar. O sea, es la leche. Claro. O París. Y eso, pues Javier puede contar con más datos que yo, pero en las zonas donde yo vivía cuando estudiaba allí, año 84, 85, hoy son infrecuentables, no podría ir. O sea, yo no podría ir a Bañolé ahora. O sea, me robarían, con suerte son manías solo eso. Claro. En aquel entonces yo estaba viviendo en Bruselas y la situación era como tú la cuentas en Viena. Sí. Claro. Y ahora ya no digamos lo que es Bruselas, ya, claro, de Molenbeek. Es que eso ha sido el espacio de una generación. Es que en una generación tenías un mundo ideal y se ha convertido en... Es que, ¿cómo sería un libro como este, de un viajero por Europa? ¿Qué contaría si de Francia, de Alemania, de Inglaterra, si contara todo esto? Es decir, como dices tú, la ventaja de irse haciendo viejo es vivir y no disimular. Está bien. Fito. Sí. Y aparte de todo eso es que, o junto con todo esto, es que efectivamente esta sociedad ha sobreponderado la sensibilidad, que es en el fondo el ejemplo del ministro que hemos visto antes. Es decir, que mostrándose sensible o hipersensible se gana más aplausos que aquella persona que ha mostrado seguridad. Y esa seguridad no es votar con las entrañas, es votar con las constantes antropológicas, con el A, B y C de lo que ha sido la vida constantemente en esta tierra. Hay que ser la publicidad, entonces, Pedro. Pues, ese mundo que añoran estos burócratas y estos políticos como Merkel y Hoensgen, es un mundo en el que ellos disponen no de nuestras vidas y también de nuestros dineros sin que nadie les pida cuentas. Ha salido que entre los nuevos derroches de la USA, lo que ha contado Trump, $10 millones para pagar circuncisiones masculinas, lógicamente voluntarias, en Mozambique. $10 millones para circuncisiones en Mozambique. Ya, o sea que si te quieres circuncidar en Zambia no vale, ¿o qué? Pues eso parece. Pero al menos eso está cancelado. Eso lo han parado pues Trump y Elon Musk. En cambio, esta semana el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 755 millones de euros, 755, para el servicio ferroviario marroquí. Sí, esta historia, por cierto, es muy interesante porque te dice, no, es un programa que consiste precisamente en estimular la contratación con empresas españolas, de tal forma que tú pagas a Marruecos para que Marruecos contrate empresas españolas. Y dice, bueno, escucha una cosa, bien, me parece cojonudo, pero o sea, la cosa consiste entonces en que para que en esta empresa en concreto, que es una empresa además muy vinculada al capital vasco, todo se ha dicho, que es CAF, para que esta empresa vaya a Marruecos a ganar dinero, el dinero lo tengo que poner yo y dárselo a Marruecos para que les pague. O sea, esto muy sensato no es. USAID, claro. Es el sistema USAID. El sistema USAID. Sí, un poco sí, el sistema USAID. Porque claro, luego esta empresa vasca que tú has mencionado, si tiene beneficios, no reparte más que entre sus accionistas y cooperativistas. No, el Estado también se lleva los beneficios.
el Estado y quienes han firmado la subvención, digo yo. Bueno, Hay que pagar. que en todo caso arriba los corazones, esto es lo más importante. Es decir, lo que está pasando ahora mismo es una conmoción. Y es una conmoción, desde nuestro punto de vista, en la mejor dirección posible, que es la de acabar con un mundo que se había hecho invivible. Y ahora, al menos, dar la oportunidad de que aparezca otra cosa. Yo entiendo perfectamente a la gente que, sobre todo por razón de edad, ya no está capacitada, perdonadme, es así, para... capacitada no es la palabra. No está emocionalmente preparada para hacer frente a esto. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y que la gente desconecte. Insisto, no hay nada peyorativo en lo que acabo de decir. Es que lo entiendo. Que me pasa a mí con la música que oyen mis hijos, ¿me entiendes? O sea, claro. No, yo lo entiendo perfectamente. Tú has vivido en un mundo que se ha construido y tal, y de repente ves que había una buena parte que era mentira. Como le está pasando ahora a toda esta gente con la guerra de Ucrania, ¿no? Y dice, no es posible. Pues sí, es posible. Bueno, a mí me pasa yo lo entiendo, pero... A mí me pasa con el Madrid de Mbappé y de Vinicius. ¿Por qué? Eso desconectado. Ya. Bueno, quiero decir También. que aun entendiendo eso, lo que tenemos por delante es extraordinario y es enormemente prometedor y tiene unas posibilidades en sí mismas, encierra unas posibilidades de resurrección como nunca había habido en el último medio siglo. Y eso es una gran cosa. Bueno, y dicho esto, nos vamos a la publicidad porque hay que hablar de la señora Sarfati y de la historia de Mussolini. Ah, usted ve Mussolini y tal, y entonces está pensando siempre pues, en la cosa, ya sabe usted que era el señor así y tal, ¿no? Bueno, en fin, la caricatura. Pero yo quiero recordarle lo que era Italia en 1921, 22, 23, el mundo de la arquitectura futurista, de las exposiciones dadaístas, de los coches lanzados a toda velocidad. Es que era un mundo estéticamente extraordinario. Bueno, pues hay una señora judía que fue la mentora, amante, musa, todo un poco de Benito Mussolini, que se llama Margherita Sarfati, y al que Javier Ruiz Portella ha dedicado un libro. Esto inmediatamente después de la publi y antes de la publi, Comunidad Solar. Le recuerdo lo fundamental de Comunidad Solar, que es lo que hay que quedarse en la cabeza. ¿Por qué es interesante preguntar a ver en qué te puede ayudar esta gente? Pues porque es la única empresa de renovables que ha pensado en cómo puede usted, o sea, el de a pie, ¿verdad?, beneficiarse de toda esta movida. Y ha pensado haciéndolo de tal forma que usted es no solo consumidor, sino también productor de su propia energía. ¿Cómo? Entrando en el parque solar, en la hidroeléctrica, etcétera, que ellos tienen. Y además, con la posibilidad de almacenar la energía que produce de tal forma que usted pueda tirar de ella vía acumuladores cuando el precio de la tarifa sube. Que aquí también todos son muy listos. Y además, la entrada en la empresa, que es a partir de 57 euros, que es lo que han entrado este mes. Es que Comunidad Solar es muy interesante por eso, por lo que tiene de comunidad. Ellos mismos llaman a su gente comuneros y en eso consiste precisamente. Llame informes, es lo mejor, 980-2812, y usted empieza contando su caso. Yo vivo en una casa en la que no me puedo poner paneles en el tejado porque estoy en el cuarto piso de un bloque de 5 y mis vecinos no quieren, o además no cabrían. ¿Qué hago? Entonces, bueno, empiezan a asesorarse y a partir de ahí pues usted calcula 980-2812, publi. Y a la vuelta nos vamos a Italia, año 1918. 18. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, lo ha anunciado Sarfati, Margherita Sarfati. Usted imagínese, o sea, pura sofisticación, culta, artística, socialista, por cierto, pero evolucionando, judía. Bueno, y nos encontramos a esta mujer en el momento en el que un socialista que ha combatido en la guerra en Italia empieza a concebir la idea de yo a esto le voy a dar una vuelta, pero a todo. Y aquí empieza esta historia, Javier Ruiz Portella. Efectivamente, la historia de una mujer con todas sus vivencias personales y por un lado, y por apasionantes, palpitantes, y por otro, luego entraré más en los detalles, y por otro lado, la historia de un país y de un cambio revolucionario como fue el advenimiento del fascismo durante los 20 años en que duró. Y en lo cual ella participó activamente
Margherita Sarfatti conoce a Mussolini en el momento en que es nombrado director del Avanti, el periódico oficial del Partido Socialista. Es decir, Mussolini todavía es socialista y rápidamente fue un flechazo lo que hubo entre ellos y compartieron todas sus ideas, compartieron todas sus esperanzas, sus ilusiones. Margherita es autora, era quien redactaba una parte importante de los discursos de él y al mismo tiempo jugó un papel destacado en lo que era lo suyo, porque Sarfatti era una mujer extraordinariamente culta. Te van a cambiar el micrófono. No sé lo que pasa aquí con los micrófonos. Que esto lo ha preparado Alex Frank para que cualquier persona que coge la palabra más de 2 minutos seguidos el micrófono le falla. Estoy convencido. Alex. Bueno, no, ahora te lo van a cambiar mientras... Es que vale la pena, olvidando prejuicios históricos, mientras le cambian el micro a Javier, vale la pena trasladarse a la época, porque estamos hablando de cosas enormes que pasan en realidad en muy poquitos años, pero unos años terroríficos. O sea, usted sitúese en Italia a principios del siglo XX, entre finales, una cosa que en España se sabe poco, entre finales del XIX y principios del XX, hay millones y millones y millones de italianos que tienen que marcharse del país, muy fundamentalmente del sur, porque el fruto de la reunificación ha sido una depredación salvaje del norte de Italia sobre el sur, cosa que normalmente no se cuenta. En ese contexto de una Italia complicadísima, llega la guerra, y es un país en buena medida decimonónico del todo. La guerra lo cambia todo. En la guerra se le matan a un hijo a la señora Sarfatti, que estaba casada con un noble y tal, una mujer rica, de la familia judía y tal, rica y emparentada con la buena sociedad italiana. En ese momento Mussolini ha cogido el fusil y se ha marchado a la guerra, y lo que empiezan a hacer en las trincheras de la Primera Guerra Mundial es un socialismo de soldados sin el cual no se entiende ni el fascismo, ni el nacionalsocialismo, ni nada, porque es exactamente eso. Es decir, gente que ha descubierto en las trincheras, en unas trincheras particularmente horribles además, como las de la Primera Guerra Mundial, un mundo enteramente distinto. ¿Por qué particularmente horribles? Porque aquella gente fue a la guerra pensando que estaban en la guerra franco-prusiana, sabe usted, con los uniformes de vivos colores y los penachos y tal. Y entras en un sitio donde solo hay barro. En el primer minuto de combate, miles de muertos por las ametralladoras. O sea, todo ha cambiado enormemente. Y es un auténtico trauma para una generación entera de europeos. Entonces esto hay que saberlo para entender exactamente dónde estamos, también en Italia. Y esa Italia pasa brutalmente del 19 al 20 en esas trincheras. No, yo quería añadir que esa generación que tú has mencionado no solo descubre el espanto de la guerra mecanizada, la guerra industrial a gran escala, o sea, porque podían morir, como tú has dicho, en un minuto los que morían. El minuto loco que llaman los ingleses, lo llaman así. Sí, el minuto loco que era disparar, a ver cuántas balas disparabas tú con tu fusil a un blanco. Más que se usaba en las guerras coloniales y luego se traslada a Europa. Bueno, pues que, como decía, que puede morir en un minuto todos los que murieron en la batalla de Waterloo durante medio día, que ya de por sí era una carnicería espantosa. Pero aparte de todos esos espantos, también nace una hermandad entre estos combatientes que rompe clases sociales, que es muy importante también, y que lo describe, por ejemplo, Ernst Jünger en algunos de sus libros, como Tempestades de acero, que a mí me parece uno de los mejores libros del siglo XX. También Charles Péguy habla de ello. Este es un caído en Francia. Además, y en Italia se abren una serie de nuevos experimentos políticos, del que tal vez el más desopilante sea el Estado libre de Fiume, dirigido por Gabriel D'Annunzio. Digo, literalmente, el gran esteta, el gran poeta, un esteta puro del 19 finales, en realidad, de verdad. El tío se monta un batallón y conquista una ciudad, ¿no? Cuentan que luego fue en un avión sobre la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra para soltar estiércol encima de la... Bueno, todo, para que vea usted lo bien que hemos estado capeando aquí mientras arreglaban el micro a Javier Ruiz Portella. Ahora ya. Ya está puesto, ya está puesto. Espero que ya se oiga por fin. Sí, señor. Entonces estaba diciendo que Sarfatti, además de su implicación política, ideológica, era una mujer extraordinariamente culta,
amante de las artes, crítica de artes, tiene varios libros sobre cuestiones pura y exclusivamente estéticas. Y colaboraba como tal, como crítica de arte en los periódicos para los que escribía, que fueron primero el Avanti socialista y luego cuando Mussolini rompe con el partido se crea Il Popolo de Italia y para Il Popolo, donde seguirá escribiendo hasta años después. Vamos a poner fechas para orientarme. Estamos hablando de la relación de Margarita-Benito, que dicho así queda como mucho más doméstico, ¿verdad? Ya acabada la guerra. Exactamente. En la guerra ha perdido Margarita un hijo. En la guerra ha perdido a su hijo primogénito, Roberto, que era un chaval de 17 años, que hizo todo lo posible para alistarse como voluntario, pese a la oposición de sus padres. Y al final consiguió salirse con la suya y se alistó. Y en la contienda en los Alpes, a raíz de uno de los ataques múltiples que había ahí, pues pereció. Entonces, esto fue toda la vida, fue un trauma para Margarita. Claro, y además, también te ayuda a entender por qué una señora de clase privilegiada, de inquietudes fundamentalmente artísticas, de repente termina entrando en una deriva que es rupturista por completo. Sí, sí, no, porque ya antes de todo esto, ella desde sus más jóvenes años, desde los 18, 19 años, ya era socialista militante. Sí, pero fascista no. Fascista no. Ahí es donde estamos. Ahí es donde está la cosa, por supuesto. Efectivamente, no, el fascismo no se entiende sin la guerra y sin otra cosa, sin la amenaza bolchevique que representaba el Partido Socialista, que no se llamaba comunista por no llamarse así, pero que era tan bolchevique, tan comunista como el PSOE de aquí o como el partido de Lenin, ¿vale? Entonces, esto fue lo que permitió que la burguesía italiana comprendiera el peligro y apoyara también económicamente y por todos los medios posibles a la única fuerza capaz de enfrentarse a ellos. Más todo lo que en este cúmulo de circunstancias se arrastraba, que era una visión del mundo distinta. El fascismo en sus primeros años, por esto hablo de Margherita Sarfatti, musa del primer fascismo, en aquellos años encarnaba una ilusión, una esperanza, la primera ruptura que se producía con el espíritu y con el mundo que había empezado a raíz de la Revolución Francesa. Es decir, un mundo arraigado en la tradición, en la historia, en la comunidad, y que, como decía también antes, tenía una proyección cultural, como tú mismo subrayabas, con todo lo que representó el futurismo. Era pura vanguardia, claro, es que era al mismo tiempo vanguardia. Y eso es muy interesante. Usted, si luego tiene un rato, entre en su navegador de internet y ponga Antonio de Santillana, que era el gran arquitecto del futurismo, y vea usted lo que construía. No es el centro de Madrid o de Nueva York, no, era lo que este hombre había pensado hace 100 años, en aquel contexto que el fascismo era fundamentalmente un movimiento de vanguardia. Totalmente. Claro. Y dentro de este movimiento de vanguardia, manteniéndonos en el plano cultural, Sarfatti promovió, primero con sus dineros y segundo con su influencia política determinante, promovió una corriente artística muy importante que ha caído en el ostracismo por razones obvias, que era el movimiento Novecento italiano, es decir, el siglo XIX italiano, donde había gentes como Mario Sironi, como Carrà, como Boccioni, Fumi y muchos de otros, de los cuales en el libro hay unas láminas que representan sus proyecciones, no sé si lo van a ver aquí. Vale. ¿El libro cómo lo has planteado? ¿Es un ensayo historiográfico? ¿Es contar la historia os voy a contar la historia de Margarita y Benito? Así... No, el libro es lo que yo llamo una biografía novelada. Es decir, que es una biografía, es un libro histórico
en donde todos los hechos importantes están fielmente documentados y explicados, sin faltar en absoluto a la verdad, pero donde todo eso se presenta en un ámbito, en un contexto en que se pueden crear diálogos, se pueden crear incluso algunas situaciones determinadas que, entiendo. a mi juicio... Los introduces dentro del... Vale. ¿Vale? A mi juicio no implica ninguna contradicción, sino todo lo contrario con el resto, ¿no? Y una cosa, estos se lían, ¿verdad? Por otra parte, Benito tenía cierta facilidad para liarse con el sexo opuesto. Sí, eso es verdad, siempre con el opuesto. Bueno, que sepamos. Se lían, se deslían, pero siguen colaborando mucho tiempo, incluso desliados después. Sí, en realidad se lían y mantienen la relación durante unos 20 años, es decir, hasta comienzos de los años 30, una vez que ya se ha producido el acceso al poder a través de la marcha sobre Roma, el 22 de octubre de 1922, y su relación sentimental se agrieta y acaba en realidad a comienzos de los años 30, a raíz de un feo tremendo que le hace Mussolini, impidiéndole el acceso a la gran exposición del 10º aniversario de la marcha sobre Roma. Y a raíz de lo cual la tiene toda, ella se marcha enfurecida al Palazzo Venezia a cantarle las 40 a Benito, y él la tiene... Eso sí que es italiano, ¿eh? Y él la tiene esperando durante un par o 3 de horas hasta que se niega, hasta que ella se harta y se larga. ¿Y no tiró nada por la ventana? No, que se sepa, no, en todo caso. En cualquier caso, como decía Javier, ellos rompen su relación sentimental, pero mantienen un vínculo político importante que va a durar hasta aquí podemos ver. El resto lo tiene que leer usted en el libro. Ah, muy bien. Claro, el resto lo tiene usted que leer en este libro, Margarita Sarfati. Son esas historias fascinantes que te permiten entender la historia de Europa. Ahora hay mucha gente que se llena la boca, sobre todo estas últimas semanas. Los valores europeos, porque Europa no sé qué. La historia de Europa es la que es. Al principio, con Ignacio García Valdecasas, hemos desenterrado algunas historias de la Europa real. En Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Europa real es infinitamente más rica que lo que nos cuentan. Y son estas historias que son trágicas, pues como somos los europeos. Es que son muchos siglos de historia detrás. Y conocer estas cosas, hace 100 años en este caso concreto, te permite entender muchas de las cosas que pasan hoy. Margarita Sarfati, editado con prólogo de Hughes, reverencia, Hughes, y editado por Ediciones del Manifiesto, que es el actual nombre que le he dado a la editorial donde saco cosas, y El Manifiesto, que es un periódico digital al que pueden acceder con artículos nuevos todos los días, en donde también pueden adquirir el libro si alguno de ustedes no lo encuentra en las más renombradas librerías del ramo. Y luego Elements, la revista, acuérdese usted, que ya estuvo aquí contando Javier Ruiz Portella, vamos a volver con el asunto, la revista clave de la... Enseña la portada. La revista clave de la nueva derecha, que empezó en la edición española, se le levanta la cabeza a Javier y se lanzó con ello. La edición española de Elements, la revista clásica de la nueva derecha, claro, que empieza en el año 68. 68, en el glorioso año 68. Sí que ha llovido. Fíjate, no había nacido ni Barbadillo. No, sí, ya había nacido. Sí. Javier Portella, gracias mil. Si le interesa la revista también, elmanifiesto.com. O sea, elmanifiesto.com es la puerta para entrar en todas estas cosas. Javier, gracias mil. Gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, pues mire, nos vamos con un señor que saludó a Mussolini en Bordiguera. ¿Sabes? Y que luego, unos pocos años después, estaba escribiéndose con Johnson, que era Franco. Es que, claro, la historia de Europa es la historia de Europa. ¿Y qué le dijo Franco a Johnson? Entre otras... Bueno, pues eso también después de la publicidad.
Y en nuestra sección, ¿y Franco qué pensaba de esto? Iniciativa de Pedro Fernández Barbadillo y el abuelo de Maja al Rayo, como él anunció, hoy vamos a preguntarnos por la cuestión de Franco y los americanos. Claro, porque España forma parte de un juego de alianzas internacionales, no porque eso lo inventara Felipe González con aquello de OTAN de entrada, no, sino porque desde el 1950 y pocos aquí hubo una opción política, que era solo pueden defendernos los americanos porque si no nos van a comer. Al final la política no cree usted que es mucho más, como decir, alambicada. Y dentro de eso, un señor que mandaba aquí que era general y que en una de estas va y le manda a Johnson a Eisenhower una carta de general a general. No, a Johnson. Al que le manda la carta es a Johnson. Eisenhower ya había dejado de ser presidente, ellos se llevaban muy bien, porque eran efectivamente relación de general a general. Es a Johnson al que le manda la carta diciéndole: no te metas en Vietnam, Lyndon, no te metas en Vietnam. Se metió. Y Franco tenía razón. Aquí en Tiempos Modernos hicimos un programa ya mítico con Rosa Cuervas Mons explicando por lo menudo la historia. Bueno, Rosa no ha podido estar hoy, lástima. Pero el vídeo de aquel programa sí, fue así. Cuando Estados Unidos comenzó su guerra en Vietnam en 1965, el presidente Johnson se dirigió a varios de sus aliados pidiendo apoyo. Uno de los destinatarios de la petición fue Francisco Franco. La España a la que se dirigía Johnson no era ya una potencia menor. El país había sobrevivido al aislamiento internacional decretado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y el régimen de Franco había sabido explotar las oportunidades estratégicas que le otorgaba la Guerra Fría. Desde el año 50, los Estados Unidos, Francia e Inglaterra habían abierto la mano a España, que se había incorporado a la ONU. En nuestro suelo instalaron los americanos las bases aéreas de Torrejón, Morón y Zaragoza y la base naval de Rota. En 1965, España crecía ya a un ritmo fabuloso, el 6,3% anual, y acometía la construcción de su primera central nuclear, la de Zorita. Éramos la 7ª economía del mundo, por índice de crecimiento, y la 10ª por PIB per cápita. Comenzábamos las conversaciones con la Comunidad Económica Europea y un español era director ejecutivo del Banco Mundial. Eso era la España del año 65. El 26 de julio de aquel año, los Estados Unidos le pidieron a España arrimar el hombro en Vietnam. Franco le llevó la contraria al presidente norteamericano y le aconsejó vivamente que desistiera de esta aventura. No le habló en calidad de mandatario de un país aliado, sino como un general de 73 años forjado en una guerra colonial y en una guerra civil que además fue una guerra ideológica contra el comunismo. Franco advirtió a Johnson que la guerra en la jungla iba a ser una pesadilla para los americanos, ya que su superioridad armamentística no sería tal en ese escenario. Añadió que la intervención militar iba a echar al Vietnam en brazos de China. En este apartado le instó a encontrar puntos de acuerdo con Rusia y Vietnam frente a China, ya que esta opción era mejor que empezar una guerra que no se podía ganar. Añadió Franco que el nacionalismo en los países nuevos tiraba hacia el socialismo porque el sistema liberal no les había dejado otra opción. Por otro lado, Franco afirmó que la división de Vietnam en dos países era una fuente de conflicto perpetuo y que la actitud adecuada sería ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político. Como colofón, Franco elogió a Ho Chi Minh, el feroz adversario de los americanos, y le aconsejó a Johnson tratar de entenderse con él. Johnson desoyó a Franco y la historia ha dado la razón al español. Lyndon, pues Franco tenía razón, pero si usted se fija, el análisis, aquí en la voz de Miguel Gutiérrez, era puro realismo político y lo más práctico del mundo, sin implicaciones ideológicas ni nada, ¿eh? Es decir, ¿qué es lo que te va a pasar? Pues esto, por esto y por esto. Y le pasó. Pues sí, a ver, el presidente Johnson es el que de verdad implica militarmente a Estados Unidos en Vietnam. En el año 68, que es cuando Johnson decide no presentarse a la reelección, había desplegados en Vietnam del Sur 550.000 militares de Estados Unidos, casi todos además de recluta obligatoria, de mili. Y por eso hubo esas semejantes protestas, las huidas de muchos jóvenes a Canadá, la quema de cartillas como protesta, etcétera, etcétera. Johnson intenta
reproducir en Vietnam del Sur lo que ya hicieron se hizo también en la guerra de Corea, que es que no va solo Estados Unidos, sino que va con una coalición de países, lo que también pasó en la invasión de Irak. Y en Corea del Sur pues hay turcos, hay británicos, hay australianos, hay japoneses, japoneses creo que no. Y entonces Johnson intenta hacer lo mismo en Vietnam. En Vietnam para que no fuese una imposición, una invasión y demás. Y empieza a llamar a sus aliados. Y Australia dice que sí y manda unas pocas tropas. Lo mismo Nueva Zelanda, lo mismo también Corea del Sur, Tailandia, y llama a Franco. Estaban vigentes desde el año 53 los acuerdos mutuos de defensa. O sea, Estados Unidos pidiendo a España que le ayude a defender Vietnam. Pero lo que se quería era poner muchas banderas en los cuarteles militares de Estados Unidos. Y Johnson, que era demócrata, que era muy protestante, que no le gustaba nada la España franquista, tiene que rebajarse a eso. Y Franco, como se ha explicado en el vídeo, le dice, como le dijo a Hitler, te van a dar para el pelo, Lyndon. Como ya le faltó añadir, ya se lo dije a Adolfo. Ya se lo dije a Adolfo. Y no me hizo caso, y fíjate cómo acabó. Y le dice, pues lo que se ha explicado aquí, que sí, que Ho Chi Minh será muy comunista, pero que ha sido capaz de movilizar el nacionalismo de un pueblo, y que el nacionalismo es una fuerza movilizadora, como se ha visto también en el caso de la Primera Guerra Mundial, de la que hemos hablado con Javier, es más poderosa que el comunismo. Y también era lo que se estaba viendo en África con la descolonización puesta en marcha por Estados Unidos y por la Unión Soviética en las Naciones Unidas. Y que, como consecuencia de ello, el Vietnam del Sur, pese al apoyo de Estados Unidos, no iba a ser capaz de derrotar, de imponerse a ese Vietnam del Norte que unía, aparte de esa ventaja intangible, pues la cercanía, la frontera con China, a través de la que venía muchísimo material, y luego también pues el apoyo más discreto de la Unión Soviética. Antes del episodio de Johnson, estuvo aquí Eisenhower, fue la famosa visita, donde estaba Madrid lleno de carteles, se ponía Viva Ike. Ike era el nombre de apodo o alias de Eisenhower. Además podemos ver las imágenes, y después vendrían las otras visitas, en particular la de Gerald Ford y Richard Nixon. Al revés, Nixon primero, Ford después, ¿no? Sí, y también vino aquí un gobernador de California, un tal Ronald Reagan, sí, señor, los años 60, que digo yo, que dirán algunos liberales españoles cuando vean las fotos de Reagan dando la mano a Franco. Yo recuerdo cuando vino Ford, aquí ya esto es memoria histórica, cuando vino Ford, el chiste que se hacía en la prensa española era al Ford se le ha estropeado el Carter, porque Carter era el antiguo, estas cosas de los periódicos españoles y tal. En fin, bueno, ¿sabe usted cuándo empieza toda esta historia? Según Ricardo de la Cierva, durante la Guerra Civil, cuando Franco consigue abastecimiento de petróleo norteamericano vía el lobby católico en Estados Unidos. Según Ricardo de la Cierva. Después de la guerra, fundamentalmente por el lobby católico que monta Lequerica, el que había sido ministro, en Washington, que son los que hacen que empiecen a relajarse un poco, ¿verdad?, la presión de los grupos masónicos norteamericanos, comunistas, etcétera, contra el régimen de Franco. Y a partir de ahí se empieza un poco a respirar. Y a partir de ese momento, una relación, en realidad, más compleja de lo que parece, porque al final del periodo, la relación, en particular con Carrero Blanco, respecto a los Estados Unidos, no era tan sumisa, digamos. No, a ver, los acuerdos se llaman acuerdos y no tratados porque el Senado de Estados Unidos no iba a aprobarlos, entonces son acuerdos que hace el presidente en función de su capacidad, de su facultad presidencial, pues no estaban muy contentas los gobiernos españoles, entonces cuando se iban a renovar había presiones por parte del gobierno español para que se concediesen más privilegios, más favores a España, tanto de financiación de créditos como también de retirar, se quiso desmantelar la base de Torrejón de Ardoz por su cercanía a Madrid, porque si había un ataque nuclear soviético. Así se pensaba entonces, así se vivía en los años 60. Y Carrero es partidario de esto,
algo se consigue, pero sobre todo Carrero se enemista con Estados Unidos porque siendo presidente de gobierno, en la segunda mitad del 73 sucede la guerra del Yom Kippur, o sea, un ataque sorpresa de Egipto y de Siria a Israel. Y Estados Unidos le pide al gobierno español el uso de las bases militares, bases de uso conjunto, por eso había que pedir permiso, para que repostasen los aviones y llevasen material militar a Israel. Y Carrero Blanco se niega, no da el plácet. Y ese es uno de los motivos del enfado. Y luego la visita de Ford, que tú has mencionado, que fue el 31 de mayo del 75, Ford, con Kissinger al lado, le pide a Franco, que estaba decrépito, no de cabeza, sí de cuerpo, un abuelito hundido, tal, con esa voz todavía más suave y más aguda, le pide que permita, en virtud de los acuerdos de defensa, que permita que España la usen marines de Estados Unidos para penetrar en Portugal y sabotear al gobierno de la Revolución de los Claveles. Y Franco también se niega, prácticamente con los mismos argumentos que le da a Johnson. Oiga, esto va a ser mucho peor de lo que usted pretende. Los portugueses son un pueblo sabio y cuando se den cuenta de que esto es un desastre absoluto, echarán a los comunistas del gobierno mediante unas elecciones, que también fue lo que pasó. Hablaremos de los portugueses otro día. Hay una historia, cuando estaba Franco Viejo, hay una historia maravillosa, cuando viene De Gaulle, y De Gaulle había dejado ya la presidencia francesa. El 70. El 70, y viene y se entrevista con él y le comenta a la persona que le acompaña, qué gran hombre, pero qué viejo está. Y el que se muere primero es De Gaulle. Bueno, todavía aguantó ahí 5 años. En fin. Bueno, hay que cerrar. Y traía de regalo... Sí, es que con esta noticia he visto que Nixon estuvo en el Valle de los Caídos y Schwarzenegger. Sí, pero bueno, como ven ese cartel, el estado del Papa, nosotros seguimos enviando cartas al Papa para mantener el Valle de los Caídos y en la última remesa hemos incluido, por si el Papa tiene a bien visitar el Valle de los Caídos, una estampa con la Virgen del Valle de los Caídos ante la cual se reza por la salud del Papa, más allá de la sintonía o no que se pueda tener. Efectivamente, a la hora de grabar este programa todavía no tenemos ninguna noticia preocupante nueva sobre la salud de Francisco. Lo último que sabemos era que, contra lo que se había hablado de suspensión de actividad cerebral y tal, estaba bien. Meloni había hablado con él, el último parte médico era, hombre, está mayor, pero bueno, está vivo y bien. Así que, si no ha pasado nada nuevo, tenemos ahí esa... Pues sí, y para que se pueda seguir rezando por el Papa y por toda España en el Valle de los Caídos, conviene conservar el Valle de los Caídos como un sitio religioso. Es un minuto de programa, pues adiós, joder, marcharos. Nos tienes que dar una hora más de programa. Porque ahora Javier Ruiz Portella quería hablar ahora de Franco y los americanos. O sea que no. Pero bueno, por lo menos hemos hablado de Margarita Sarfatti. Recordamos el libro Margarita Sarfatti de Javier Ruiz Portella, la amante judía de Mussolini. La edición es El Manifiesto. Javier, gracias mil. Antonio Muloni, Pedro Ferrer Barbadillo, Jesús García Conde, y a ustedes que descansen muchísimo. Todo lo que les deje el gobierno, que no va a ser demasiado. ¿Quieren que este programa siga abierto? 916162464, banderín de enganche. Y mientras tanto, Alex, por favor, que suene la generala, que nos lo pide todo el mundo, que suene más, que suene más, que suene más.